Vale, a partir de ahora se está grabando el taller. eh, Todo el mundo está de acuerdo con que se grabe y las personas que no quitarán la cámara. Sí. Sí. Bien, Una vale. pregunta, para ver la repetición de último taller, la base que perdí. Sí, os enviaremos por email todos los talleres, todos los enlaces de todos los talleres, pero estoy esperando a que se hagan todos para enviarlos de forma ordenada. Si alguien tiene prisa de tener alguno, me lo podéis pedir por email y yo os lo paso ya. Pero hay mucha gente inscrita en los talleres y prefiero hacerlo así cuando acabemos todos los talleres para no dejarme ninguno por medio. Pero igualmente, si alguien tiene ya necesidad de tener acceso a alguno de los talleres que ya se han hecho, me lo puede pedir sin problema y yo se lo paso. Vale, pues bueno, creo que estamos los que éramos la semana pasada, pero voy a presentarme por si acaso hay alguien nuevo. Yo soy Diana González, soy la técnica del proyecto del Observatorio de Derechos de la Federación BEUS, que es un proyecto en el que nos dedicamos a hacer seguimiento de vulneraciones de derechos humanos en salud mental. Y hoy estamos en el tercer taller, que es el de Ciudadanía y Salud Mental, y contamos con Fran Eiroa, que es investigador y trabaja en el GR1P, que es una entidad federada a BEUS, que es el Grupo de Recerca en Primera Persona, el grupo de investigación en primera persona en salud mental. Y si nadie tiene más que decir, yo voy dando paso a la gente que se va uniendo. Y Fran, cuando quieras, ¿Puedo hacer una pregunta? claro. Para informarse un poco más de las cosas que hace Beus, de cómo, por así decirlo, asociarse con Beus o apuntarse a la ONG o a la asociación, ¿cómo sería? ¿Tú usas bastante el correo, María Ángeles? O mejor teléfono Sí, o algo así. sí, Pues bueno, yo conozco a María Arán, que es de la Fundación Beus y también de Activamente, que la conocí por sí, Activamente. vale. Pues si quieres te contactamos tú y yo por correo y te cuento un poco. Vale, gracias. Qué bien. Eso queremos, nuevos miembros. Vale, pues os voy a empezar a compartir. Vale, ¿veis la presentación? Ujú. Ujú. Bueno, como veo que hay gente que no estuvo el año pasado y que quizá no ha escuchado esta presentación en otras ocasiones, llevo un año, además precisamente justo hace un año más o menos, que fue el taller del año pasado, que también se llamaba Ciudadanía como Salud Mental, pero tenía un subtítulo un poco diferente, que tenía más que ver con la redefinición de los objetivos de las profesiones de salud mental. Ahora ya vamos a hablar del proyecto que se empezó a implementar poco después. Oficialmente ya lo estábamos implementando, pero en realidad no habíamos. Francesc, que es la persona que me está apoyando en eso, no se había incorporado todavía a la Universidad de Barcelona, con lo cual en realidad empezó ya en diciembre el proyecto y si no me falla la memoria, el taller lo tuvimos en noviembre. Pero bueno, más o menos por esas fechas empezamos un proyecto de investigación que intentaba poner aquello que habíamos presentado el año pasado en práctica. Y os lo voy a explicar, pero voy a invertir un poquito de tiempo en introducción, que aunque se solapa un poquito con lo del año pasado, creo que es importante porque hay personas que igual pues todavía no lo habéis escuchado, ¿no? Y de todas maneras, pues siempre está bien refrescar. Refrescamos, lo primero que refrescamos es la definición de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar tensiones de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, aportar algo a la comunidad. Aquí no vemos síntomas. No es una definición de salud mental que encaje con lo que nosotros después hemos experimentado en primera persona, pero tampoco con lo que vemos a lo que se destinan, ¿no? Los esfuerzos de atención, de investigación, de innovación. El mundo de la salud mental profesional sigue estando muy centrado en los síntomas, ¿no? Pero todo esto convive con una definición que no tiene nada que ver con los síntomas. Es decir,
según esta definición, aunque una persona tenga síntomas, si está en este estado, no tendría un problema de salud mental, ¿no? Sin embargo, todavía estamos en esta transición. Es verdad que esta definición es relativamente reciente, creo que es del 2004, relativamente vamos a pasar los 20 añitos ya, ¿eh? Pero bueno, pues que tenemos unas poquillas de canas, pues todavía recordamos en esta época, pues, la juventud, ¿no? En 2004 todavía teníamos ahí, estábamos ya por aquí y teníamos todavía ahí energías. Una cosa que podéis ver tanto en el canal de YouTube de la entidad de GR1P como en otros lugares es digamos, el modelo ultra simplista, un poco reduccionista aquí si lo queréis, pero de la evolución de la atención en salud mental, ¿no? Pasamos desde la Edad Media hasta el siglo XIX de un modelo custodial en el que la función de los y las profesionales era custodiar a las personas, sobre todo a las más disruptivas. En el siglo XIX y XX hay una transición hacia la curación y más tarde hacia la rehabilitación cuando se cierran los grandes hospitales. De ahí pasamos, todavía no hemos pasado, pero bueno, sí que hay un foco en la recuperación, ¿no? El modelo de recuperación ya aparece en los años 90 del siglo pasado. Y ya se le empieza a dar un peso específico a lo comunitario sin que tenga que ser solo, exclusivamente en el mundo de la rehabilitación, que como sabéis, por ejemplo en Cataluña sobre todo son los CRS y todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de personas que han tenido un paso importante por dispositivos de ingreso, ¿no? O sea, lo más habitual, por lo menos hasta hace poco, es verdad que esto está cambiando un poco, ¿eh? Pero a un CRS llegaba después de un cierto recorrido, ¿no? Y las personas con sintomatología más leve, pues se llevaban desde el CESMA, ¿no? Esto está cambiando, pero un poco la estructura del sistema de atención a la salud mental en Cataluña y en todo el Estado español está un poco todavía en lo que podéis ver aquí, ¿no? En el tema este de dividir mucho entre las personas que se pueden curar, ¿no? En las que digamos que el objetivo sería la reducción o eliminación sintomática y las personas que hay que rehabilitar, porque bueno, porque ya sea porque han tenido un uso de medicación bestia y entonces pues, han tenido afecciones cognitivas, como porque la sintomatología se supone que es tan potente que no se puede aspirar a la curación, pues hay dispositivos específicos, ¿no? Para estas personas, ¿no? De ahí pasamos a este modelo. En Cataluña no llegó ni en los años 90, ni en los 2000, ni en los 2010 prácticamente. A finales de los 2010, 2017, 2018 empezó a aparecer la palabra, hubo un cierto interés en el Departamento de Salud y tal, pero vamos, la cosa va despacito y empieza a haber alguna referencia al modelo de recuperación, pero curiosamente en los lugares donde más se ha adoptado, donde más se conoce son en los dispositivos de rehabilitación, ¿no? Que quizás es un poco en los que menos hace falta. Hace falta, ¿eh? No digo que los dispositivos de rehabilitación hasta hace poco eran muy paternalistas y tal, pero donde hay más coerción, un paternalismo más bestia son en los dispositivos de curación, ¿no? Sobre todo en los de ingreso, urgencias, ¿no? También en los CESMAS, y en estos es donde menos ha llegado, ¿no? El modelo de recuperación, sobre todo en los de agudos, subagudos, ahí es donde más cuesta, ¿no? Y aquí aparece un modelo menos famoso, pero que bueno, ya empieza a tener, sobre todo en el mundo académico, cierto peso. Ha habido bastantes publicaciones y además va justo también o aparece en un momento donde pues, también aparece la convención, ¿no? De los derechos de las personas de los derechos de las personas con discapacidad y donde la palabra ciudadanía se empieza a usar más, ¿no? También se empiezan a utilizar términos como discapacidad psicosocial, pero sobre todo empieza todo el tema de la atención basada en derechos, la ciudadanía. Os pediría que os quitéis el micro, si es posible, todas, ¿vale? Lo silenciéis, porque a veces hay ruidillo de fondo. Y aparece este modelo de ciudadanía, ¿no? En el que
bueno, la función sería el fomento de la ciudadanía. Esto ya, pues claro, se aleja mucho, ¿no?, de la práctica de la salud mental tradicional. Y aquí me voy a detener un momento, ¿no?, porque creo que está bien que podamos reflexionar. Esto es como, a ver, toda la ciudadanía, esto cómo va, ¿no? La ciudadanía, sobre todo si hablamos con personas migradas, pues siempre tiene que ver con tener el pasaporte, ¿no? El poder tener la ciudadanía implica que ya no tienes que andarte con cuidado cuando vuelves de vacaciones a tu país de origen, ¿no? Es como que ya tienes ciertos derechos adquiridos que no tienes cuando no tienes ciudadanía. Ya sin hablar de pues, temas de género, ¿no? De las mujeres no teníais una ciudadanía completa hasta hace bien poco y de una manera velada seguís sin tenerla, pero bueno, al menos en el papel ya lo tenéis. Pero si vamos más atrás en el tiempo, la esclavitud, la servidumbre, ha habido momentos en la historia en los que la ciudadanía no se tenía de una manera igual ante el papel. Y bueno, hoy en día sí, pero todos y todas sabemos que tienes más acceso a la ciudadanía si tienes un poquito más de dinerillos, ¿no? En una sociedad capitalista, la ciudadanía, si bien ante el papel todos la tenemos, es muy difícil acceder a ciertos derechos si no tienes cierta capacidad económica. Tienes acceso teórico, pero igual tienes que esperar tanto que es complicado o, bueno, después hablaremos un poco más de especificidades. Pero bueno, el modelo de ciudadanía que seguimos en el grupo de investigación en primera persona es sencillo. Se basa en las 5 Rs, que traducidas al castellano y al catalán se traducen como 4 Rs y una D, y sería un poco derechos, responsabilidades, roles, recursos y relaciones. Entonces, de alguna manera, la salud mental o la mejora de la salud mental en personas que podríamos considerar que tienen la salud mental deteriorada, que están pasando por un problema de salud mental, implicaría que las personas fuesen más conscientes de sus derechos y aprendan estrategias para ejercerlos de manera asertiva y respetuosa, que puedan asumir responsabilidades de manera efectiva, de acuerdo con sus capacidades, evaluando riesgos sin que les impongan límites, que puedan ejercer roles considerando tanto sus preferencias y necesidades como las de otras personas de sus comunidades, que puedan obtener y gestionar recursos por sí mismas y que puedan establecer relaciones de apoyo mutuo y complicidad con otras personas sin importar edad, etnia, género o clase social. Es decir, que un tratamiento exitoso sería aquel en el que las personas acaban siendo más conscientes de sus derechos, acaban asumiendo responsabilidades de acuerdo a sus capacidades, ejerciendo roles considerando tanto sus preferencias y necesidades como las de otras personas en sus comunidades. Esto es importante y es muy general, pero, por ejemplo, esto sirve para debatir sobre lo típico de esto que siempre nos ponen ahí, las personas que tienen hijos o quieren tener hijos, ¿no? Claro, en su comunidad más inmediata hay personas menores y no pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? Tienen un rol de madre y padre. Ahí hay una negociación, ¿no? No es que el modelo de ciudadanía sea un poco hacer lo que uno o una quiere o siempre hay una contrapartida, ¿no? Ser más consciente de los derechos, pero también ejercerlos de forma asertiva y respetuosa por los derechos de los demás, asumiendo responsabilidades, evaluando riesgos, pero sin que impongan límites. Ahí también hay una negociación. No es una cuestión de que te impongan límites los profesionales o quien sea, sino que no hay una evaluación del riesgo, lo típico, ¿no? Yo cuando estaba en tratamiento dije, quiero estudiar, hostia, mi psiquiatra, ¿no? Pero seguro, tal, porque mejor hazte un ciclo, porque no estás muy mal, no sé qué. Yo dije, no, el riesgo lo asumo yo, no lo asume usted, señora. ¿Sabes? Y ahora ya me veis, ¿no? Creo que sí podía estudiar. O sea, pero hay personas que igual les sienta mal. O sea, esto no va de que todos y todas podamos hacer lo mismo. Esto va de que el riesgo lo asume, o sea, que no tienes que imponerle límites a las personas como profesional. Lo que tienes que hacer es acompañarles en la evaluación de los riesgos que asumen. Los roles es exactamente lo mismo. Una persona que quiere ejercer la maternidad, la paternidad o cualquier otra responsabilidad, asume esas responsabilidades. No va a decirle tú no puedes, va de vamos a ver, ¿no? Vamos a evaluar estos riesgos y vamos a hacer que seas consciente y si necesitas apoyo en alguna de las cosas que implica este riesgo, pues tendremos que darte un apoyo, ¿no? Obtener y gestionar recursos por sí mismas.
Esto tenía, pues, también tenía un poco más de sentido antes, ¿no? Del cambio de ley de capacidad jurídica, pero sigue teniéndola ahora porque, bueno, la cosa se ha transformado relativamente, ¿no? Establecer relaciones de apoyo mutuo y complicidad con otras personas sin importar edad, etnia, género o clase social, pero evidentemente respetando también el tipo de relación y los límites en las relaciones que las otras personas quieren establecer, ¿no? De ahí la complicidad. Bueno, y si esto algún día, si lo queréis, yo todas las diapositivas os las dejo, las podéis usar, copyleft, acceso abierto, lo que queráis. Si algún día las estáis presentando o os interesa este tema y algún profesional dice, oye, ¿y los síntomas? A ver, nadie dice que el sufrimiento no sea real y nadie dice que no pueda ser un obstáculo para la ciudadanía plena. Lo que decimos es que un sistema de atención de salud mental todavía centrado en síntomas no aborda la complejidad de las necesidades y esperanzas de las personas. Es decir, que el fin último tiene que ser la ciudadanía y los síntomas tienen que ser un determinante de la ciudadanía y no al revés, ¿no? O sea, nuestra propuesta desde el grupo de investigación en primera persona es que en lugar de tratar los aspectos de la ciudadanía como determinantes de la salud mental, como ya ocurre, aunque sin un impacto claro en cambios del modelo de atención, podéis ver determinantes de la salud mental, determinantes sociales de la salud mental. Sí, no estamos inventando el café con leche, pero sí que estamos cambiando la dirección. Es decir, no nos interesa saber que hay determinantes sociales de la salud mental, ya lo sabemos, hay muchos estudios sobre ello. Nos interesa que el fin último, en investigación, lo que llamamos la variable dependiente, el objetivo principal sea la ciudadanía, no la sintomatología. Entonces, la sintomatología puede ser una barrera para la ciudadanía, eso es verdad. Pero el resultado principal de cualquier intervención en salud mental debe ser el objetivo último. Y la psicopatología, uno, entre otros muchos de sus determinantes. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Porque ahora es un poco, bueno, ahora hay gente que directamente se la refanfinfla el tema social, lo ponen un poquito de adorno. Esta semana he estado yo evaluando proyectos europeos y no, bueno, ya si queréis en el debate os cuento cosas que me he encontrado que me han sorprendido que en pleno siglo XXI estemos así, ¿eh? Es decir, todavía hay, y estamos hablando de proyectos de 15 millones de euros, que solicitaban 15 millones de euros. Por suerte esta vez estaba yo ahí y por supuesto los he parado en seco porque me indignaban muchísimo que hubiese ese tipo de solicitudes hoy en día. Pero si en psiquiatría normalmente los determinantes sociales están de adorno, son así, pues unos determinantes, pero lo principal es lo biológico, ¿no? Y además lo principal es la sintomatología, es decir, el determinante que más me interesa es el biológico y además para tratar la sintomatología. Nosotros decimos, no, señores. Lo importante es la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene determinantes sociales, evidentemente, psicológicos y también biológicos, que interaccionan entre ellos. Pero el objetivo es que las personas sean ciudadanas de pleno derecho. Hay algunas que para poderlo ser necesitan librarse de su sintomatología porque la sintomatología a veces es muy incapacitante. Y aquí lo sabemos muchas y muchos, que hasta que no pudimos arreglar ciertas cosas no fuimos capaces de salir, de volvernos a relacionar, de tener una vida plena. Eso lo sabemos. Pero digamos que lo importante es lo de después. Y hay gente que esto es una cosa que sabemos desde el 1987, más o menos, el famoso estudio de Vermont, que también lo tenemos por ahí explicado. Pero hay gente que convive con su sintomatología y tiene niveles de ciudadanía mucho más altos que otras personas que por lo que sea se han encarnizado en cercenarles esa sintomatología, pero a cambio les han dejado un poquito pastando, ¿no? Pastando hierba, ¿no? Con dosis de medicación muy altas o deterioros cognitivos o simplemente con una mentalidad de paciente, de enfermo, que les impide poder retomar las riendas de su vida, ¿no? Ya sea por una cuestión objetiva, ¿no? Deterioro cognitivo o por la propia narrativa identitaria, ¿no? Del sistema de atención a la salud mental. Un poco por ahí irían los términos estos de darle la vuelta a la tortilla. De ahí está la tortilla dándose la vuelta. Ventajas de este modelo sobre otros modelos, incluyendo el de recuperación. No entra en el debate del origen del malestar psíquico,
hay malestares psíquicos que tienen orígenes bastante biológicos, o bien, pues vale, eso no contradice este modelo. Hay otros que son más sociales. En realidad todos son una amalgama y esto quizás el año que viene podemos hablar del marco de amenaza, de poder, amenaza y significado. O bueno, podemos hacer una charla gratuita desde el GR1P, que ahora me estoy preparando una. Pero el marco PAS, que os sonará, no dice que no sea, que el malestar no tenga un origen biológico. Lo que dice es que no lo determina, es, digamos, el sustrato donde ocurre. Tenemos una cabeza y en la cabeza tenemos el cerebro, evidentemente. Pero hay una interacción constante entre lo social, lo psicológico y lo biológico. Es decir, y por eso no acaban de encontrar ese marcador biológico de la esquizofrenia, ese marcador biológico del trastorno bipolar, porque hay algunos determinantes o correlatos que hacen que seas más o menos vulnerable, pero después empieza la vida. Eso entra en interacción con cómo se lo toman tus padres, con cómo se lo toman los profesores de la escuela, con cómo se lo toman tus compañeros, con cómo tú te lo vas tomando cuando lo empiezas a entender, esa mayor vulnerabilidad, entre comillas, o sea, ser un poco más inquieta, un poco más melancólico, melancólica, más... bueno, esto a lo que le llaman vulnerabilidad, que son realmente maneras de ser, que encajan mejor en unos lugares o en otros, o se lo toman mejor unas familias que otras, o encajan mejor en un tipo de educación que en otra, etcétera, 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 ¿no? Hay cosas que realmente sí podríamos llamar vulnerabilidad, ¿no? Hay gente que tiene cero atención, ¿no? En una sociedad de información con un sistema educativo todavía muy magistral, pues, hombre, tener muy poca capacidad atencional, pues llámalo vulnerabilidad, llámalo putada. Pero claro, es muy difícil que te puedas desenvolver con un nivel de atención bajísimo. Sin embargo, todo lo que tiene que ver por ejemplo, con experiencias anormales, lo que se llama psicosis, hay sociedades que conocemos que se lo toman mucho mejor y que están más integrado en las prácticas y rituales más ancestrales y no supone un problema como aquí, que en cuanto lo detectan, lo aíslan, te ponen medicación, te ponen en programas ¿no? O sea, es como, bueno, se acepta de otra manera, puedes tener experiencias trascendentales con seres queridos que has perdido y nadie te llama loco ni loca, es como lo normal, pues has perdido a tu abuela que le tenías mucho cariño y hablas con ella, pues bien, ¿no? Sin embargo, aquí es como que se pone ahí mucho el foco, ¿no? Otra ventaja es que propone soluciones interdisciplinares. Es imposible pensar que podemos abordar estas 5 Rs o 4 Rs y una D sin que haya intervención de diversos profesionales, pero realmente interdisciplinares, no la pirámide pseudo-militar que tenemos ahora en los sistemas de salud mental, psiquiatra, psicólogo, trabajador social, no sé qué tal, ¿no? O sea, seguimos en un sistema de atención a la salud mental ultra jerárquico, donde las profesiones tienen un rol subordinado a otras, ¿no? Y esto es muy difícil de abordar, porque claro, cuando esto se lo explicas a un psiquiatra, siempre te pone cara de, bueno, claro, ellos tienen más años de formación, tienen más responsabilidad legal, bueno, pues que eso igual hay que desmontarlo. También es un poco el pez que se muerde la cola, ¿eh? Te dicen, ostras, que yo tengo mucha responsabilidad, ¿vale? ¿La delegarías? Hombre, no. También es un poco, claro, a ver, o sea, para que dejes de tener esa responsabilidad tendrías que delegarla. Para que otras profesiones puedan tener residencia, hay que dejar una residencia hospitalaria como tal, hay que dejarles. Los psiquiatras fueron los primeros en oponerse al PIR. Los psiquiatras no terminan de ver que haya una residencia hospitalaria de trabajadores sociales bueno, especialización sanitaria, como sea, no tiene por qué ser hospitalaria, ¿no? O sea, ni contigo ni sin ti, ni te dejo ni... Bueno. Da un peso más específico a la justicia social, que es este sí que es digamos, un déficit del modelo de recuperación, que el modelo de recuperación es muy debatible, pero fue un poco vulnerable a toda esta ola de psicología positiva, muy, ¿cómo se llama esta marca de tazas y de merchandising de Flower Power, Happiness, todo, si quieres puedes, ¿cómo era esto? Mr. Wonderful, ¿no? Pues el modelo de recuperación fue un poquito Mr. Wonderful, que igual era lo que tocaba en los 90. También es verdad que a veces criticamos cosas, pero en su momento tuvo entrada, porque igual era lo que tocaba en los años 90, ¿no?
Lo que pasa es que acabó siendo un poco rehén de sus propias palabras, ¿no? Bueno, pues eso, esa mentalidad tan de psicología positiva de los años 2000, de si quieres puedes, de que no es realmente lo básico de la psicología, ni de la psicología positiva, ni del modelo de recuperación, pero bueno, igual hubo un poco por ahí abuso de eso, porque entraba muy bien en esos tiempos, no sé. Sin embargo, el modelo de ciudadanía es un modelo que no se entiende sin justicia social, es decir, no es un modelo más político. Es un modelo con el que puedes analizar perfectamente el impacto que va a tener en la salud mental el gobierno de Milei en Argentina. Porque si empiezas ya desmontando la salud pública o el sistema de salud pública o de sanidad pública, perdón, desde el principio, si empiezas sometiendo a las reglas del mercado los cuidados, pues el modelo de ciudadanía te ayuda mucho a poder incluso predecir qué es lo que va a pasar en un país como Argentina, que bueno, pues hemos visto estos días que ha ganado las elecciones una persona concreta, ¿no? Y es compatible, bueno, complementa el modelo de recuperación, pero además es compatible con modelos recientes como el marco de poder, amenaza y significado, ¿no? Que también tiene un componente de justicia social muy concreto. El modelo o el marco de poder, amenaza y significado es un modelo de análisis del malestar, es un modelo de formulación psicológica. El modelo de ciudadanía es más un modelo de intervención, es un modelo más de soluciones, ¿no? Mientras que uno ayuda a entender el malestar, el otro ayuda a proponer soluciones más centradas en el fomento de la ciudadanía. Y son compatibles, muy compatibles. De hecho, la gente que movemos el modelo de ciudadanía, que estamos adscritos a la Universidad de Yale, tuvimos el placer de recibir a Lucy Johnston, creo que está grabado por ahí, y está en inglés, eso sí. Hay en YouTube hay alguna intervención de Lucy Johnston del marco de poder, amenaza y significado y cosas de la EN que están en castellano, por si también os da curiosidad y podríamos montar algo desde la federación. Y bueno, ya os he explicado un poquito el marco, lo he actualizado, he hablado de mi ley, así, no sé, un poquito de novedades. Pero ahora, sobre todo, la novedad es que estamos, desde hace un año más o menos, estamos llevando a cabo un proyecto de investigación de implementación de este modelo en Cataluña. Y vamos a ver un poquito de qué va este proyecto de investigación. El objetivo principal es demostrar cómo la salud mental está ligada a la ciudadanía y ayudar a los profesionales a comprender el bienestar y el malestar psíquico en el contexto de los derechos y responsabilidades sociales para avanzar hacia una práctica de salud mental basada en los derechos mediante la integración de múltiples puntos de vista. ¿Esto qué quiere decir? Que creemos que la ciudadanía y la salud mental son, llamadlo dos caras de la misma moneda, llamadlo constructos que se solapan, llamadlo cosas que tienen mucho que ver, no sé, llamadlo como queráis, pero son cosas que se solapan mucho, que una influye en la otra y queremos documentarlo, explorarlo, explicarlo y además, por mi línea de investigación, queremos esto convertirlo de alguna manera en intervenciones hacia los profesionales de la salud mental, porque es un poco a lo que me dedico yo. Esto no implica que no podamos hacer charlas como las de hoy en primera persona, para personas en primera persona, pero como estoy en la universidad pues te obligan un poquito a seguir una línea un poquito más coherente y yo ya he dado muchos tumbos. Ahora estoy muy centrado, veréis en la página de GRNP que hay bastantes publicaciones que tienen que ver con sensibilizar y concienciar a profesionales de salud mental, ¿no? Entonces, la cristalización de este proyecto, aunque tiene partes en primera persona, digamos, más hacia la primera persona, digamos que se hacen más hacia las profesionales de la salud mental. Aunque hemos solicitado en un proyecto con gente de Alemania para que sí que sería en primera persona y sería convertirlo más bien en una actividad de formación continuada para agentes de apoyo entre iguales y activistas y militantes en general, en primera persona. Si nos sale, pues tendremos recursos para hacer un montonazo de charlas como esta, mucho más centradas, mucho más experienciales, ¿no? Y es un poco explicación un poco del modelo y del proyecto. Sería mucho más centrado en que las personas puedan asumir, ¿no? De alguna manera, pues no sé, hacer PDAs
desde el modelo de ciudadanía, o sea, que lo puedan integrar mucho más en su tratamiento de ellas, ¿no? En el primer proyecto sería más que los profesionales de la salud mental lo asuman, y el segundo más bien que tanto las personas usuarias como los agentes y las agentes de apoyo mutuo lo integren en su trabajo diario, ¿vale? Pero este todavía lo hemos pedido y sabremos algo dentro de 6 meses, 8 meses. Y bueno, los objetivos específicos serían explorar el concepto de ciudadanía junto con organizaciones de personas usuarias de servicios familiares y profesionales, validar una medida de ciudadanía utilizando métodos de investigación participativa e implementar intervenciones de concienciación con profesionales de la salud mental. La hipótesis o las hipótesis que coinciden con cada uno de los objetivos es, primero, que el concepto de ciudadanía es una herramienta adecuada para transformar la visión de las y los profesionales de la salud mental hacia un sistema de salud mental basado en derechos, que la ciudadanía es un constructo válido en el contexto sociocultural catalán, tanto entre la población general como entre la población con necesidades derivadas de la exclusión social provocada por un diagnóstico de salud mental, y que una intervención de sensibilización que utiliza el concepto de ciudadanía como componente principal es capaz de cambiar las creencias, actitudes y comportamientos de profesionales hacia un sistema de salud mental basado en derechos. Es decir, de hecho, cuando ponga las diapositivas lo voy a cambiar de orden, porque creo que primero la ciudadanía es un constructo válido, es decir, la gente de aquí, como ha pasado en Estados Unidos cuando validaron el modelo en Estados Unidos y en Escocia también lo han validado, de alguna manera sí que entrevé esta relación. Además, es una herramienta adecuada para concienciar a profesionales, y además, cuando esto lo cristalizas en un curso, en una acción formativa, cambia de hecho digamos, creencias, actitudes y comportamientos. Y por eso decía de cambiar también la diapo anterior, ¿no? Igual además le pongo este formatito para que sea más secuencial, porque esto, pues, primero hacemos grupos focales para, digamos, validar el concepto en general. Hemos hecho grupos focales en un contexto infanto-juvenil, con profesionales y usuarias de salud mental y centros educativos. Otro de adultos, con profesionales, usuarias de salud mental y activistas. Y también alguno con personas sin antecedentes de uso de servicios de salud mental, con personas mayores, y también vamos a hacerlo en prisiones. Después pasamos a validar la medida de ciudadanía, que aquí ya validamos de una manera más específica el constructo e incluso permitimos de alguna manera que se pueda cuantificar, y después usamos todo lo que hemos aprendido en los grupos focales y de su análisis y la medida de ciudadanía para llevar a cabo una intervención de sensibilización que tendrá primero un proceso de co-creación, que os avisaremos por si queréis participar, y la evaluación de las intervenciones, ¿no? Haremos una intervención de unas 4 horas con profesionales, haremos una medida pre y una medida post, a ver si cambian sus creencias, actitudes y comportamientos. Ahora mismo solo hemos implementado la primera parte y vamos a empezar con la validación de la medida de ciudadanía después de Navidades. Este sería lo que haremos para la evaluación de la acción formativa, de la acción de sensibilización. Habrá simplemente un grupo que esté en lista de espera, y después haremos la intervención y después una evaluación a los 3 meses. Todo el mundo recibe la intervención, simplemente 1 de cada 2 centros a donde vayamos, pues tienen que esperarse un mes. Tampoco para tanto. Pero esto nos permite tener una medida de qué pasa si no haces nada durante un mes, pero vuelves a administrar la misma herramienta de evaluación. En principio no deberían cambiar actitudes ni creencias, pero bueno. Así tenemos un poco la medida de qué pasa al no hacer nada. Y nada, tenemos algunos resultados preliminares de los grupos focales. Nos han salido 4 grupos principales de narrativas que tienen que ver con el estigma, el autoestigma, ¿no? La exclusión social, sentir que no eres parte de... La ciudadanía de una manera explícita, ¿no? De tener acceso a un servicio,
de poder participar, de que te admitan estos roles, de poder adquirir recursos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con este modelo de ciudadanía. Tened en cuenta que los grupos focales se presentan las 5 R, es decir, se va preguntando qué relación crees que tiene la salud mental con los derechos, con los roles, con las responsabilidades, con los recursos, con las relaciones. Otro grupo de narrativas que tiene que ver con la autonomía y el empoderamiento, ¿no? Que de alguna manera salen, ¿no? O sea, de la ciudadanía de alguna manera permite vencer el estigma y adoptar un rol autónomo y empoderado y establecer relaciones positivas, ¿no? Es un poco... Podría haberlo hecho con flechita, lo que pasa es que me ha pillado el toro. Está ahí con la herramientita esta de diseño cuando ya hemos iniciado la videoconferencia y no me ha dado tiempo, pero bueno, esto sería un poquito, no secuencial bien, sino que de alguna manera la ciudadanía permite romper el estigma y caminar hacia la autonomía, el empoderamiento y las relaciones positivas, ¿no? Pero bueno, también las relaciones positivas ayudan en el empoderamiento. Es un poquito, no sé, igual tendría que hacer una especie de círculo, no sé muy bien cómo representar gráficamente todo esto, pero creo que más o menos me hago entender, ¿no? Y nada, muchas gracias. Creo que no he agotado exceso de tiempo, unos 40 minutos en la presentación y ahora tenemos un rato, ¿no? para el debate, las preguntas, también para participación. No sé si alguna de las personas que estáis hoy aquí habéis participado en alguno de los grupos focales, pero os invitamos a participar en los mapeos conceptuales que van a ser parte de la validación del instrumento y también a que os forméis como formadoras para la implementación de lo que viene siendo las actividades de concienciación, ¿no? Actividades formativas de concienciación de profesionales de la salud mental.